Antes de empezar de hablar sobre el funcionalismo, su exponente y cómo éste se defendía hacia la otra escuela con su punto de vista desde del cerebro humano, tenemos que empezar por su visión general. La visión general de la escuela del funcionalismo se caracterizaba por tener un enfoque empirista. ¿Qué quiere decir que tenga un enfoque empirista? Que el empirismo es una teoría filosófica que se enfatiza en el papel de la experiencia, que es ligada a la percepción sensorial, en la formación del conocimiento. La escuela del funcionalismo más se basaba en cómo las percepciones llegaban a la mente humana y cómo ésta reaccionaba a ellas. Ahora que entiendes el concepto básico de funcionalismo, voy a ponerte un ejemplo. Tengamos en cuenta que vas a tomar un café que siempre tomas en la mañana, un café que te lo tomas y te sientes bien. ¿Qué tiene que ver el funcionalismo con todo esto? El funcionalismo estudia los sentimientos que esto te puede causar. Cuando uno se toma un café o un té o algo que le gusta en la mañana, obviamente va a tener un sentimiento de felicidad o de aprobación como mínimo. Eso es lo que estudia el funcionalismo, cómo el cerebro humano puede reaccionar de forma diferente a diferentes estímulos. William James fue un psicopedagogo y filósofo que vivió en Estados Unidos. Tuvo una brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde trabajó como profesor de psicología, y así como fundó la psicología funcional. William James tenía una teoría que decía que un ser se dividía en tres partes diferentes, o tres yos. Se dividía en el yo social, el yo material y el yo espiritual. El yo material. El yo material se refiere a todo lo que es físico. Todo lo físico con lo que nos relacionamos, que puede ser tanto objetos como personas. Lo importante es que lo que uno se relacione tiene que vivir en el espacio físico, tiene que existir en nuestro espacio. En el yo social, nosotros nos identificamos como nos relacionamos con otras personas. O sea, nos relacionamos con diferentes situaciones, ya sean tanto buenas como malas, y eso puede hacer un cambio en nuestro ámbito, en nuestro humor y en nuestras formas de vida. Y el yo espiritual, tenemos, no es el lugar donde ni nace la pasión ni el dolor, sino más bien es donde afecta a este mismo. O sea, básicamente, si nuestro yo espiritual está mal, va a repercutir obviamente en tu estado de ánimo. John Dewey, un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, es considerado el filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX, que junto a Charles Sanders Peirce y William James, que fue uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo, fue la figura más representativa de la pedagogía progresista en Estados Unidos, que aunque ser conocido más por sus escritos sobre educación, Dewey también estuvo influyendo sobre el arte, la lógica, la ética y la democracia. Entonces, de su postura se basaba solo que se podría alcanzar la plena democracia a través de la educación y la sociedad civil. En este sentido, abogaba por una opinión pública, plenamente informada mediante la comunicación efectiva entre ciudadanos, expertos y políticos. Lo que Dewey quería decir es que el hombre es parte del mundo y el hombre es el que domina completamente el mundo, trabajando por encontrar todo lo que necesita para vivir y para satisfacer todas sus necesidades. También encontramos que para Dewey, todos los seres humanos aprendemos haciendo, ya que solo la acción promueve la experiencia y la educación para él es una continua reconstrucción de la misma experiencia. Una situación anterior sirve de instrumento para comprender una mejor o una nueva situación. Por ejemplo, si no aprendemos bien, no sé, un ejemplo como sería la matemática primero, no podríamos entender los siguientes pasos de la misma matemática. Cada experiencia vivida y estudiada nos lleva a otra que nos servirá como experiencia. Las principales ideas pedagógicas. Dewey llegó a la conclusión que la visión tradicional estructuralista, que se basaba en dividir en fragmentos independientes tales como sensación, idea y acción, no era capaz de explicar el fenómeno, solo era útil para descripción. Dewey consideró que tomar todo esto como un todo iba a ser mucho más funcional que tomarlo como la simple suma de sus partes. Dewey abogaba por un enfoque molar y dinámico, en que debían tenerse en cuenta a la conducta tal y como funcionaba, en vez de establecer divisiones aleatorias y el hecho de que esta evoluciona varía en el tiempo. Y es que si se observa en un conjunto, puede observarse el papel biológico y adaptativo de la reacción física. También considera que, al igual que James, su visión del funcionamiento de las reacciones emocionales, que la conducta es la que permite dotar de significado a las sensaciones. Llevado al mundo de la educación, propone que este tipo de separación en partes diferenciadas es la que genera el fracaso escolar. Al no permitir la representación de un todo que integre toda la información, la simple memorización no es funcional ni útil, dado que no tiene un sentido que permita la supervivencia.
Propugnaba un cambio en la educación que tuviese la estimulación del pensamiento, la exploración, la versatilidad y la actividad. También abogaba por la inclusión. La escuela de funcionalismo también estudia las partes de la personalidad. Las partes de la personalidad siempre han sido un tema relevante para el estudio de la psicología. Pero para James, estudiarla era un desafío, pues no había límite para la curiosidad. Pues esta era considerada como una interacción continua de los instintos, los hábitos y las selecciones personales. Cada una de las etapas de desarrollo, las diferencias personales y la personalidad en sí, se constituyen en elementos básicos proporcionados por la naturaleza. También el funcionalismo explica que hay tres dimensiones de la personalidad: la dimensión de la inteligencia o dimensión cognitiva, la del temperamento o la dimensión relacional y la del carácter, que es la dimensión afectiva emotiva. Los principales fundamentos de la escuela de funcionalismo son que la vida humana es un proceso biológico de cambio y adaptación continuos y coordinados. La conducta es adaptativa e intencional. La psicología es una ciencia natural. La adaptación es la resolución de los problemas que impiden la satisfacción de las necesidades orgánicas. Los hábitos, la conciencia, las emociones, el aprendizaje por asociación y la voluntad, además de otros, son instrumentos para la adaptación. Lo físico y lo psíquico no son dos niveles de acontecimientos separados. El pragmatismo es la verdad de toda doctrina científica que se ha de fundar en aspectos prácticos, aspectos utilitarios y prácticos de la vida. El significado y el valor de las ideas dependen de su verificación en la misma vida real. La mente es personal, cambiante, continua y selectiva. La teoría de las emociones dice que el cambio corporal sigue directamente la percepción del hecho excitante, siendo la emoción de la sensación que aparece al ocurrir. Nuestro primer punto quiere decir que el cerebro humano siempre está dispuesto a la adaptación, ya sea a diferentes conductas sociales o incluso diferentes situaciones. La adaptación es como la resolución de los problemas, o sea, la forma del cerebro humano para impedir que exista la insatisfacción. Los hábitos, la conciencia, las emociones, el aprendizaje por asociación, la voluntad, entre otros, son instrumentos para ayudarnos a adaptarnos a las diferentes situaciones a las que podemos estar expuestos. ¿Qué quiere decir que lo físico y lo psíquico no son dos niveles de acontecimientos separados? Lo que quiere decir esto es que lo físico y lo psíquico, o sea, lo que uno hacemos y lo que pensamos, no van a estar demasiado separados. Nuestras acciones siempre van a estar relacionadas un mínimo a lo que pensamos. Nuestra forma de actuar se relaciona directamente a nuestra forma de pensar. ¿Qué quiere decir el pragmatismo? El pragmatismo quiere decir que para mostrar que una doctrina científica tiene aspectos prácticos, necesitamos ver que tiene aspectos utilitarios y prácticos de la vida. El significado o el punto de que esto tenga un aspecto práctico tiene que ser que su valor depende directamente de su verificación en la vida real. En conclusión, el área del funcionalismo es el estudio sobre las situaciones cotidianas y cómo el cerebro humano reacciona a esto. Que esté relacionado directamente al estudio de situaciones cotidianas también conlleva a que sea un área más amplia. ¿Qué quiere decir que sea más amplia? Que tiene más ámbitos de investigación, y debido a que las situaciones cotidianas, como el mismo nombre lo dice, son cotidianas, hay mucha más información con la que trabajar y muchas más situaciones con las que trabajar, muchas más emociones, muchos más sentimientos. Ahora se les mostrará unos ejemplos de estos casos. Ahora vamos a explicar la situación del sujeto número 1. En medio de la noche, el sujeto número 1 se levanta para ir al baño, pero a medio camino se encuentra con un objeto y es golpeado por este. Esto el cerebro lo recibe como un estímulo. El estímulo se convierte en una señal eléctrica que se envía directamente a la zona afectada. Esta es recibida por el sujeto como dolor. Esto puede causar diferentes tipos de sentimientos como el de ira o el de la tristeza. A continuación, veremos el ejemplo del sujeto número 2. Hmm, ¿qué es eso? ¿Me lo estaré imaginando o es real? Señor, no estoy seguro. ¡Sí!
Esto es real. Manda la señal. Es un peligro inminente. ¡Corre!